Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por venir aquí y por decidir haber compartido esta mañana de sábado con todos nosotros. La verdad que da gusto ver el Teatro Arriaga tan lleno de gente. Y os podéis imaginar que para mí es un orgullo abrir este acto que conmemora un hito muy importante en la centenaria historia de nuestro partido. Y es un gran placer volver a encontrarme después de tanto tiempo con muchas personas que fuisteis protagonistas de aquella convergencia de dos partidos, de dos culturas, que estaban condenados a entenderse y a fundirse. Cuando se produjo el abrazo entre el Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra, yo ni siquiera había cumplido 18 años. Es cierto que ya había iniciado mi compromiso político porque yo he crecido en este partido, pero mi papel en la convergencia, como os podéis imaginar, fue inexistente. Pero sí recuerdo perfectamente que la viví con enorme ilusión, porque suponía la confluencia de dos experiencias políticas diferentes en su origen y en su trayectoria, pero coincidentes en su aspiración de igualdad, de solidaridad y de democracia. Una, la del socialismo forjado en las minas y las fábricas de la margen izquierda y que se extendió hacia los centros de trabajo de todo el País Vasco. El socialismo que supo resistir la negrura del franquismo y que resurgió revitalizado con la democracia y el autogobierno. El testimonio de lucha y resistencia que vivía en casa desde antes de tener uso de la razón. Y la otra, la de una izquierda más joven, surgida al final de la dictadura, hija del 68 y de otras influencias, que supo sacudirse las exigencias de la tribu y la oscura fascinación de la violencia como método para cambiar las cosas. La izquierda atrevida y desenvuelta que seducía a mucha gente de mi generación y que quemaba etapas a toda velocidad. Verdes valles, colinas rojas, podría ser el título metafórico de nuestra convergencia con el permiso del gran Ramiro Pinilla. Dos proyectos de izquierda nacidos y desarrollados en Euskadi que, como he dicho, estaban llamados a fundirse en uno. Podemos debatir mucho, se ha hecho y se seguirá haciendo sobre los motivos, los impulsos y las consecuencias del encuentro de estas dos experiencias en nuestro Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Pero yo no puedo imaginarme hoy otro partido distinto. La confluencia de dos corrientes hermanas en unas circunstancias ciertamente difíciles nos ha hecho más fuertes y más seguros. Juntos hemos podido resistir los zarpazos del terror y la soledad de la resistencia de una segunda dictadura. Juntos nos hemos vacunado ante las asechanzas del nacionalismo que supedita la aspiración universal a la igualdad, la libertad y la solidaridad con todas las personas, a la llamada excluyente de las voces ancestrales y de la patria. Juntos nos hemos convencido y hemos demostrado que el socialismo no necesita adjetivos añadidos, que nuestro socialismo es vasco porque lo desarrollamos aquí en Euskadi y que nuestro proyecto abarca el conjunto de la ciudadanía de nuestro país, que somos la izquierda vasca, sí, pero que no nos es indiferente lo que ocurre al otro lado de una muga cada vez más borrosa e irreal. Y juntos y juntas ya, desde hace un cuarto de siglo, queremos seguir ofreciendo un proyecto socialista de cambio y progreso para Euskadi, para el conjunto de España y para la Europa unida y social a la que aspiramos. Un proyecto y una trayectoria de la que estarían muy orgullosos Ramón Rubial y Mario Onaindia si hoy pudieran acompañarnos aquí. Yo os quiero agradecer a todos y a todas los que habéis hecho posible este PSE, el Partido Socialista y la izquierda de Euskadi del siglo XXI. Seguimos vuestro camino. Y ahora os voy a dejar con Azahara, que es la secretaria de Juventudes Socialistas de Euskadi, que sigue este camino y que lo va a tener que seguir siguiendo muchos años más. Gracias. Egun on a todos y a todas. La verdad que es un verdadero placer poder dirigir unas breves palabras en un día como hoy. La unión entre el Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra
no solo contribuyó a tener un partido moderno y útil para los vascos y las vascas, sino que demostró que es posible un punto de encuentro entre todos los progresistas vascos. A Euskadi nos ha ido bien durante estos años porque el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, siempre ha demostrado ser un partido que desde el diálogo podía ejercer de punto de estabilidad, de pilar que sustenta el progreso social. Cuando hemos disfrutado de gobiernos moderados que procuraban una convivencia, ha sido porque el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, estaba allí. Probablemente no haya ideología más opuesta al socialismo que el nacionalismo. Nosotros tenemos en la cima de nuestros valores la sociedad, el bien común, el progreso acompasado de toda la sociedad, no solo de unos pocos, sino de todos. El nacionalismo siempre ha creído que los derechos pertenecen al territorio. Nunca se ha dado cuenta de que sin las personas, el territorio no es más que tierra. Y a pesar de eso, siempre hemos sabido renunciar a posiciones radicales que no llevaban a nada. Y siempre hemos sido, y lo seguimos siendo, la alternativa real de esa gente que se considera de izquierdas y que no ha entendido que la única manera de avanzar es no renunciar a la dignidad. Euskadi, como decía Andrés, se construye ladrillo a ladrillo y no a ladrillazos. Algunos hoy todavía no han entendido eso y arrastran a mucha gente y les dicen que asesinar a alguien no es completamente injusto. Este partido, que es el fruto de la unión que celebramos hoy aquí todos y todas, es el único que puede desengañar a esa gente. Y tenemos que explicarle eso, lo de los ladrillos. Y por eso es un orgullo pertenecer a este partido y trabajar porque nuestras ideas impregnen la sociedad, porque somos ese punto de encuentro entre vascos que aspiran a un futuro mejor y sabemos cómo se construye porque lo hemos hecho. Mirad, yo me afilié a este partido en el año 2006. Lo hice porque soy socialista, lo hice porque quiero a mi tierra y ningún partido, ni siquiera con el popurrí que llevan algunos, ninguno ha hecho un esfuerzo por unir sensibilidades y generar lazos políticos y sociales como este partido. Todavía nos queda mucho por hacer. Tenemos que acabar lo que empezamos hace 25 años. Tenemos que conseguir que todos esos vascos y vascas que se sienten progresistas, que se sienten de izquierdas, se den cuenta de que no existe atajo, de que el camino recto en la protección social, en las conquistas de derechos, es el Partido Socialista Euskadiko Ezkerra. Y el espíritu que se aviva hoy aquí, el de la convergencia, el de la unión, es el que nos va a permitir conquistarlo. Eskerrik asko. Antes de daros paso al siguiente orador, vamos a ver un vídeo. Gracias.
y ahora os dejo con quien fue vicesecretario general de Euskadiko Ezkerra antes de la fusión, Mikel Unzalu. Eskerrik asko, Azara, egunon guztioi, sozialista, alderkide eta lagunoi. Mila esker, ospakizun honetan parte hartzeagatik. PSE eta Euskadiko Ezkerraren konbergentziaren 35. urteurrenean. Un acto político que tuvo una trascendencia social notable y una repercusión personal y extraordinaria para quienes tuvimos la gran suerte y el buen acierto de participar en él. Lehenik eta behin gurekin ez daudenak gogora ekarri nahi nituzke. Juan Mari Vandrés, Mario Neindia y Txike Benegas eran junto a Ramón Jáuregui las figuras políticas más relevantes de los partidos que se fusionaban. Constituían un póker de ases ejemplar de la política vasca y española. Es una gran lástima celebrar sin la presencia de Mario, Juan Mari y Txiki las bodas de plata de lo que Mario definió como una boda. Y que por eso se puso corbata. También es el momento de homenajear a quienes la barbarie terrorista impidió disfrutar aquel momento, como Enrique Casas, Maite Torrano, Germán González, Vicente Gajate, Félix Peña, y a otros que aquí estuvieron y que hoy no pueden conmemorarlo porque los asesinaron, como Fernando Buesa, Froilán Elespe, Fernando Mújica, Juan Priede, Joseba Pagazurtundúa, Juan Mari Jáuregui o Isaías Carrasco. El primer congreso del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra PSOE, no se puede considerar como un acto formal, producto de circunstancias puntuales. Aquel evento fue la culminación de un largo proceso que respondía a una necesidad imperante, la de unidad de la izquierda vasca. El PSE había nacido como una federación del PSOE y por ello siempre participó de la evolución del socialismo democrático internacional. Se había impregnado de la mejor tradición de la socialdemocracia europea. Euskadiko Ezkerra, sin embargo, surge en los primeros años de la democracia por el impulso de personas jóvenes, en su mayoría, que habíamos adquirido compromiso contra la dictadura. Pero nuestra procedencia era muy diversa y con las raíces de muchos arraigadas en el nacionalismo radical, violento incluso, y en el marxismo-leninismo. Los 11 años de Euskadiko Ezkerra, 5 más si contamos su presencia como coalición electoral, se desarrollan impulsados por dos vectores complementarios que nos conducen hasta el final que hoy rememoramos. La primera línea lo constituye el proceso de democratización desde las posiciones radicales que antes he mencionado hasta la plena asunción de la democracia constitucional. Este proceso progresivo se inicia con la participación en las elecciones de 1977, se va sedimentando con la defensa del Estatuto de Gernika, tiene su punto más crucial cuando se propicia la disolución de ETA político-militar y se consolida definitivamente con el sí inequívoco a la Constitución proclamado 10 años después de su aprobación. En otros términos, se trataba de ir asumiendo el autogobierno como marco para el desarrollo de una Euskadi diversa, respetando los sentimientos de pertenencia de cada uno en un contexto de unión política europea. Bide honetan, Euskadiko Ezkerrak batasuna mantendu zuen. Aldiz, batasun hori ezin izan zuen mantendu, ezkerraren batasuna lortzeko bidean. En la primera fase de su existencia, Euskadiko Ezkerra forjó experiencias de unidad importantes, de integración de personas procedentes de diferentes culturas y tradiciones políticas, nacionalistas y no nacionalistas, socialistas y comunistas. La evolución hacia la socialdemocracia se da de una forma natural, paralela a la asunción de la democracia y del Estado de Derecho. Desde este punto de vista ideológico, la confluencia ya se había producido antes de 1993. Quienes creíamos que había que reforzar la izquierda y plantear una alternativa fuerte al nacionalismo, no teníamos otra opción que procurar la unión orgánica de los partidos socialdemócratas vascos. Estábamos dando respuesta a una vieja aspiración de Mario Neindia, como era la de que en Euskadi había que superar la dialéctica nacionalistas, no nacionalistas, para reivindicar la auténtica confrontación izquierda-derecha. Y aquí permitirme que reivindique una vez más la figura de Mario. La lucha por la democracia y la unidad de la izquierda fueron los dos ejes que guiaron su actividad política. Él nos persuadió de que para conseguir esos objetivos no había descanso, que debíamos superar muchas etapas, pero que nunca podíamos dejar de tener presente la meta. Perdonad esta larga introducción, pero ya me voy a situar en marzo de 1993, en este mismo escenario, donde se volcaron infinitas ilusiones, donde convergieron multitud de experiencias políticas, evoluciones personales, todo con espíritu de unidad, de renovación, de amplitud de miras, de querer mezclarnos, de acercarnos a otros, de sumar en definitiva. Lagunok,
Nire ustez, hau da, gure alderkiak etengabe mantendu behar duen bidea. El camino fue arduo, sinuoso. Nos hizo falta una gran capacidad de trabajo, y menos mal que teníamos 25 años menos, porque también nos hizo falta muchísima entereza. Nos hizo falta muchísima entereza para superar los rechazos de personas con las que habíamos hecho un largo recorrido político y personal. Queríamos liderar este país desde una posición de compromiso, un compromiso rotundo con los valores de la socialdemocracia, de la izquierda internacional, la lucha por la libertad, por la igualdad y por la solidaridad. Socialismo es búsqueda constante de soluciones a los problemas de la gente. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, hoy podemos decir con rotundidad que la unión de la izquierda dio sus frutos, que fuimos capaces de demostrar que cuando la izquierda se une, gana todo el país. Y la oportunidad llegó en la noche electoral del 1 de marzo de 2009, cuando Patxi López anunció que iba a presentar su candidatura al Lehendakari. Consiguió ser Lehendakari porque estuvo firme y aguantó incluso la incomprensión de algunos. Porque ciertamente hubo quienes no fueron capaces de apreciar la solidez de aquella alternativa y la necesidad acuciante de que Euskadi tuviera un cambio de rumbo respecto a la deriva soberanista a la que nos había conducido Ibarretxe. Gizartea zaitu, elkarbizitza ondatu eta elkarren kontra jarri nahi gintuen proiektu politikoari aurre egin genion. El gobierno de Patxi López fue amenazado por ETA, pero el coraje que expresó Patxi el 20 de junio al término de la manifestación de condena por el asesinato de Eduardo Puelles indicaba bien claramente que los y las socialistas no íbamos a ceder un milímetro en la lucha contra ETA y por fin acabamos por vencerla. Amigas y amigos, hoy se nos presentan otros retos no menos importantes y complicados. Estamos viviendo momentos de desasosiego e inseguridad, incluso de crispación en todo el mundo. Se nos están cayendo referentes que parecían sólidos y que producen una gran inquietud en la ciudadanía. La crisis económica de 2008, los conflictos armados que están presentes en Oriente Medio sobre todo, con su consecuente flujo de refugiados, la pobreza endémica de algunas partes del mundo, como la mayor parte de África, y el desplazamiento de inmigrantes, está haciendo que sociedades que estaban basadas en el pacto y en el acuerdo hoy se ven arrastradas a la confrontación radical. La extrema derecha y el populismo están ganando terreno. Es más fácil echar la culpa a otro que plantear soluciones. La respuesta simple es más fácil de asimilar que por una parte de la ciudadanía. Ciudadanos y ciudadanas que además están permanentemente influenciados por la información manipulada, por lo que ahora llaman la posverdad. Estamos ante un escenario de riesgo de radicalización y polarización, en la cual las opciones que propugnamos el acuerdo y la concertación social corremos un serio riesgo de ver cómo disminuye nuestra influencia, como por desgracia lo están demostrando los últimos resultados electorales en Europa. Pero los socialistas tenemos que lanzar el mensaje a la sociedad de que existe este peligro y que puede llegar al enfrentamiento como se vivió en la primera mitad del siglo XX. Por eso tenemos que poner en valor la necesidad de un pacto ciudadano. También tenemos que presentar un programa que, sobre la base de un nuevo acuerdo social de progreso, amplíe y no reduzca la inversión pública en los servicios del Estado de Bienestar. Dicho de otra manera, que volvamos a jugar el país que históricamente ha tenido a la izquierda y el socialismo. Se trata de avanzar en la consolidación del Estado de Bienestar, de luchar contra la creciente desigualdad, de abrirse al mundo y no levantar muros. Se trata de ir hacia una sociedad más justa, de lo contrario retrocederemos a las épocas de enfrentamiento. En definitiva, es actualizar el espíritu de la convergencia. Para acabar, creo que es preciso dejar bien patente que la labor que está haciendo el Partido Socialista en Euskadi responde perfectamente a estas necesidades. El partido, liderado por Idoia Mendia, es una magnífica continuación de la vía iniciada aquí mismo el 27 de marzo de 1993. La actitud de acuerdo que mantenemos en Euskadi, impulsada por ella, está alejándonos de aventuras indeseadas que han emprendido otros. Estoy seguro que la gente lo va a valorar y nos va a recompensar con más apoyos a los socialistas vascos. Herriarekin, jendearen arazoekin, konprometituak. Eta aldi berean, elkarbizitza suntsitu nahi izan dutenen aurrean txinko eta sendo. Quienes procedemos de Euskadiko Ezkerra, como decía el otro día Patxi Lola, nos identificamos plenamente con el discurso y la política que estamos haciendo, porque es la que hoy haría Euskadiko Ezkerra. Y ahora, sin más, voy a dar paso a quien sigue siendo un referente de la izquierda vasca, española y europea, que nos representa con absoluta autoridad en el Parlamento Europeo,
que fue vicelehendakari del Gobierno vasco y secretario general de aquel partido surgido de la fusión. Ramón Jáuregui. Egunon guztioi, buenos días, compañeras y compañeros. Estoy casi emocionado de estar aquí de nuevo con vosotros, no solamente por la fecha que conmemoramos, sino por poder estar como estamos juntos de nuevo. Quiero por eso, en primer lugar, agradecer a la Fundación Ramón Rubial, Rodolfo, por todo lo que significa la organización, Eider, a Zahara, que nos has acompañado, Miquel, Pachi, Idoia, etcétera. A todos, muchas gracias por estar aquí y recordar, en primer lugar, que aunque la negociación de la fusión fue realmente construida sobre una gestión personal con una persona que hoy no está aquí con nosotros, como es Jon Larrínaga, con Miquel y con otros muchos, realmente el espíritu de la persona que más inspiró probablemente y que luego más protagonizó la propia fusión a raíz del 27 de marzo fue con Mario. He contado muchas veces que después de que se produjera la fusión en un pequeño piso de Vitoria donde yo tenía la oficina para dirigir el partido, Mario se incorporó a ella con Nerea, que era también una compañera de Euskadiko Ezkerra que nos acompañaba, y durante los años 93-94, juntos hicimos poner en marcha toda la ambición, toda la emoción que generó aquel proyecto. Y realmente he contado que vivimos aquellos años, no sé si peligrosamente, pero sí emocionadamente, porque Mario era un torrente. Cada mañana se acercaba al despacho y me venía una vez, me proponía, teníamos que darle un vuelco a la relación con el mundo de los medios de comunicación y me proponía que Fernando, entonces vicelehendakari y consejero de Educación, hiciera un acuerdo con el mundo, digamos, de la comunicación en euskera, me acuerdo con Egunkaria en concreto. Otro día me proponía, junto con Jesús, ir al Foro Galchaundi de Tolosa a hacer una conferencia en euskera, cosa que nunca olvidaré por el esfuerzo enorme que representó para mí. Y otro día me proponía, mirándome con esa cara de bonachón que él tenía, que teníamos que darle la vuelta al panorama político vasco creando el postnacionalismo. Y así todos los días. Era una persona que constantemente estaba queriendo dar sentido, llenar de contenido la fusión que habíamos hecho entre dos partidos políticos que ciertamente tenían la ambición de ser la mayoría en Euskadi. Por eso, este año 2018, que también recordamos que hace 15 que él nos dejó, creo que es el mejor homenaje, un recuerdo para Mario. Gracias. La fusión, la convergencia, que metafóricamente se ha significado aquí, como no podía ser de otra manera, con dos carriles de tren que acaban convergiendo en uno solo, tenía efectivamente una gran cantidad de razones políticas que la avalaban y tenía sobre todo una fortísima ambición de proyecto mayoritario. Tenía, lógicamente, la pretensión, que en Euskadiko Ezkerra era muy evidente entonces, de ser un partido, no que fuera el partido con más simpatía en el conjunto de los partidos de Euskadi, sino de ser un partido mayoritario. Yo recuerdo que los compañeros de Euskadiko Ezkerra en aquellos años decían: somos el partido más simpático para todos los partidos de Euskadi. Si a los ciudadanos les preguntas cuál es el partido al que votarían que no fuera el suyo, a los nacionalistas decían a Euskadiko Ezkerra. Si les preguntábamos a los socialistas decían mi segundo partido, Euskadiko Ezkerra, incluida la izquierda abertzale.
Y ellos decían, no, queremos ser el primero, no el segundo para todos, sino el primero para una mayoría. Y esto les llevó en gran parte también a buscar la convergencia con nosotros, la de construir efectivamente una mayoría política con capacidad de gobernar y de ganar al Partido Nacionalista Vasco. Esa ambición estaba muy presente en aquel proyecto que también para nosotros implicaba, para los socialistas vascos, implicaba una complementariedad extraordinaria, porque nosotros, más presentes en determinados territorios, territorios más ligados a las zonas industriales, margen izquierda en concreto, pueblos industriales con mucha presencia migratoria, etcétera, necesitábamos también lo que se llamaba entonces una conexión identitaria más intensa. Realmente a mí nunca me gustó aquello que se decía, y lo ha dicho muy bien Eider en su intervención, de socialismo vasquista. No hacía falta ponerle ningún adjetivo a quienes somos socialistas vascos. Es evidente. Yo mismo he nacido justamente, como muchos otros socialistas, en espacios en donde no había que adjetivar al socialismo. Yo he vivido los años, pero probablemente de mi militancia política, más felices en Eibar. Y por supuesto que el socialismo eibarrés era socialismo vasco o socialismo vasquista. Pero realmente el PSE necesitaba una conexión no solamente territorial, sino también una conexión política con lo que llamaríamos la izquierda nacionalista, que también estaba reclamando, como acabo de decir, un proyecto político amplio, un proyecto político de mayorías. Esa complementariedad entre Euskadiko Ezkerra y el Partido Socialista de Euskadi fue muy evidente. Estábamos juntando dos realidades sociales, dos partidos muy complementarios. Y por eso, con tradiciones culturales distintas y sobre todo con una aspiración de mayoría que no la ocultábamos, porque ganarle al Partido Nacionalista Vasco desde la representación de digamos, de esas tradiciones políticas que representábamos era en el fondo el objetivo final. Pero había, además, y me gustaría destacarlo, una ambición política todavía mayor, porque no podemos olvidar, y cuando hemos visto las imágenes del vídeo y hemos recordado tantas y tantos momentos de nuestra historia, había que culminar un tránsito que una parte de la izquierda nacionalista había hecho y que fue extraordinariamente importante, y es el de los compañeros de Euskadiko Ezkerra que, viniendo inclusive de la militancia en la violencia en los años 60, abrazaron la política. Abrazaron la política a la vuelta de la Gran Place, a la vuelta del exilio. Mario y otros cuantos tratan de convencer a toda la izquierda abertzale en los años 77, 78, 79, de que la democracia que estábamos construyendo era de verdad, que no era de cartón piedra, que la autonomía que estábamos construyendo era de verdad, con una enorme potencialidad. Y muchas veces me he preguntado cómo habría cambiado nuestra vida, de qué manera tan extraordinaria habría sido distinta nuestra vida si ellos hubieran convencido no solo a los polimilis, sino a toda la gente que creyó que había que matar para defender esas ideas. ¿Cómo habría cambiado la historia de Euskadi si el ejemplo que dieron ellos, Mario y compañía, para convencer a quienes todavía creían que había que utilizar la violencia contra una democracia que se suponía falsa o contra una autonomía que se llamó vascongada despectivamente, si les hubieran convencido a todos, ¿cómo habríamos sido de felices? Esa operación política que ellos habían construido abrazando la política en el 77, en el 78, creyendo en la autonomía y después acabando el círculo con la convergencia justamente con los socialistas vascos en favor del autonomismo, era un círculo que también cerraba la fusión PSE-Euskadiko Ezkerra. He ahí la grandeza importante de ese circuito histórico que estaban realizando esos compañeros. Por eso, la fusión, en cierto modo, también refleja una apuesta que era importantísima desde el nacionalismo de izquierdas, que era que el nacionalismo de izquierdas acabó considerando que la izquierda no es compatible con el nacionalismo, que la izquierda necesita solidaridad, que no es localista, sino internacionalista,
que la izquierda necesita un partido internacional, una socialdemocracia internacional, que la izquierda expresa su defensa de la identidad, porque naturalmente la reconoce y la respeta, pero la organiza en una fórmula federalista, es decir, articula en espacios políticos compatibles, en soberanías compartidas, el sentimiento identitario. Soy vasco, sí, tengo mi comunidad o mi ciudad y ese es mi espacio político donde ejerzo mi democracia, tengo mi país, el País Vasco, soy español, formo parte de un Estado y proyecto mi futuro en el mundo a través de la Unión Europea. Esa concentración de círculos federalistas era lo que en cierto modo cerraba a su vez la apuesta que 10 años antes habían hecho por la política, por la democracia y por el Estatuto. Esta es la grandeza también de aquel acuerdo que hicimos. Y curiosamente la imaginación de Mario y la articulación política que le dimos al postnacionalismo cierra esa misma idea porque, de manera, yo diría, premonitoria, el Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra construyen en los años 90 lo que es el basamento teórico de la reacción de la sociedad vasca frente al proyecto impositivo de Ibarretxe 10 años después. Realmente el posnacionalismo no es una construcción ingenua de Mario de creer que la sociedad vasca va a convertirse en postnacionalista como si el nacionalismo no existiera de un día para otro. No, no era eso. No, lo que intentaba construir era una sociedad en la que la ciudadanía, los derechos, por ser personas, por ser ciudadanos, estaban por encima de la pretensión de construir una sociedad identitaria sobre la base del sentimiento identitario de ser vasco o no ser vasco. Y esta construcción teórica alimentó la reacción social que en los años 2003, 2004, 2005 tuvo la sociedad vasca contra no solamente el fenómeno o la operación liquidacionista de ETA, que pretendió liquidarnos a partir de la tregua de Lizarra, matándonos a los compañeros socialistas o del PP, simplemente porque no éramos nacionalistas, que fue acompañada de un proyecto equivocado por parte del Partido Nacionalista Vasco, creyendo que a través de la reivindicación de la autodeterminación ETA acabaría. Frente a todo eso hubo una respuesta política con fundamentación teórica, y fue el posnacionalismo. Fue la construcción que ya habíamos hecho justamente por la fusión de Euskadiko Ezkerra y del Partido Socialista de Euskadi. Esa fusión, compañeras y compañeros, nos hizo más fuertes, nos hizo mejores, inclusive nos hace mejores ahora. A veces nos preguntan, bueno, ¿y qué queda de todo aquello? Queda esto. Queda lo que somos, queda el gobierno de Patxi López con todo un conjunto de personas que representaban esa idea, quedan nuestros gobiernos de coalición, quedan estas formulaciones teóricas, quedan estas formulaciones políticas que han sido tan importantes en la historia del País Vasco. Esa es la fusión. Somos distintos, somos mejores, somos más fuertes, también lo decía antes Eider. Y esa es justamente la gran aportación que hemos hecho con esta operación que hoy conmemoramos, que nos ha convertido en un partido transversal, en un partido importante, en un partido imprescindible en la historia del país. Viendo las imágenes, yo personalmente me emocionaba mucho al comprobar algo que nunca deberíamos de olvidar y que nos permite sentirnos tan orgullosos como nos sentimos de ser socialistas vascos. Y es esta idea de un partido que a lo largo de los grandes momentos de la historia vasca ha estado ahí. Pero no para estar sin más, sino para ser clave en la gran construcción que hemos hecho de nuestro país en los últimos 70, 80 o 90 años, en la historia contemporánea del País Vasco. Somos un partido que ha sido fundamental, no somos un partido fugaz, como ha habido otros muchos que nacen, que aparecen y desaparecen. No, el PSE, el PSOE y la fusión nos han convertido en un partido clave. Basta mirar y recordar las imágenes. La del primer estatuto de autogobierno del País Vasco en el año 36, en plena guerra. Ahí estábamos, junto al Lehendakari Aguirre.
Pero junto a él estuvimos, y luego al exlendakari Joseba Leizaola en el exilio, ya en el otro lado de la muga, antes de la democracia. Ahí estuvimos en el gobierno vasco del exilio durante 40 años. Ahí estuvo el Partido Socialista de Euskadi permanentemente. Ese partido que fue capaz de construir el gran pacto estatutario de Gernika. Ahí estuvimos, fuimos nosotros los que hicimos el primer gobierno de coalición en España, por supuesto también en Euskadi, para acabar produciendo una transformación extraordinaria, no solamente en el tránsito para acabar con ETA, porque el Pacto de Ajuria Enea fue un punto de inflexión importantísimo, sino también para transformar esta ciudad, el Gran Bilbao. Fueron aquellos acuerdos de coalición los que permitieron sentar las bases de una transformación extraordinaria. Qué enorme influencia hemos jugado los socialistas, también a través de los gobiernos de España, en la transformación de nuestro mundo, de nuestra realidad. Hoy estamos asistiendo a nuevas luchas, feministas o de pensionistas, y seguirán, pero se producen sobre la base de un país que ha avanzado en sus derechos, en la revolución feminista, por ejemplo, que es en gran parte constructo de los socialistas vascos y españoles a lo largo de los últimos 20 o 30 años. Es sobre esa base sobre la que el Partido Socialista se presenta, junto con todo lo que significa la fusión, como el partido clave en los momentos, yo diría, más importantes de la historia vasca. Por supuesto, como lo fue el gobierno de Patxi López, que también hemos recordado en las imágenes, o como lo fue, por supuesto, nuestra contribución extraordinaria, quizás nunca suficientemente valorada, para conseguir la paz. Realmente ese es el PSE, esa es la fusión, esa es la gran construcción que hemos hecho juntos. Y hoy también expresamos lo que significamos en una coalición como la que tenemos en diputaciones, en ayuntamientos, en el propio gobierno vasco, y no nos impide poder tener una posición política clara y rotunda ante acontecimientos o ante debates que tiene en este momento la sociedad vasca. Por ejemplo, no nos impide poder decir con claridad que nosotros no compartimos la idea que el gobierno vasco tiene sobre el futuro de Europa. He leído hace unos días en la prensa uno de los documentos que más me han sorprendido, y más en el lehendakari Urkullu, a propósito de cuál es el futuro de Euskadi en esa Europa en la que ellos dicen reconocerse. Y yo no me reconozco en esa Europa. Es una Europa que pretende algo así como que va a regular mediante una llamada ley de claridad la posibilidad de que las diferentes regiones europeas puedan establecer mediante referéndums su marcha de los estados a los que pertenecen, y se exige que la Unión Europea tenga que aceptarlos inmediatamente a través de una regulación de la llamada Ley de Claridad Europea. Esto realmente no lo piensa absolutamente nadie, y nosotros tampoco. A nosotros no nos pertenece esa idea romántica de la Europa de los pueblos, nos pertenece la idea de una Europa federal que se construye sobre los estados y que no admite ese movimiento retardatario hacia las regiones o hacia los movimientos nacionalistas, por muy sentimentales o románticos que puedan parecer. No se hace Europa así. Europa está en este momento pendiente de decisiones súper graves que no dependen de que Europa vaya a regular no sé qué ley de claridad para establecer el derecho de autodeterminación de las regiones europeas. Es lo más contrario a lo que nos ocurre en este momento. No existe eso. Europa es la consecuencia de una construcción supranacional sobre regiones y sobre estados y sobre realidades extraordinariamente complejas que no pueden fracturarse. Y esta es la idea que nos lleva a decir hoy también nosotros no. Nosotros queremos una Europa más fuerte. Queremos una Europa que verdaderamente se presente ante el mundo, ante todos estos retos, como antes decía Miquel, que se nos plantean en el mundo, guerras comerciales que pueden acabar en guerras, como las que nos presenta Trump, batallas monetarias, desplazamiento tecnológico hacia Estados Unidos, desplazamiento productivo hacia Asia. En ese contexto queremos una Europa fuerte, que defienda derechos humanos, que defienda democracia, que defienda progreso. No queremos lo contrario, y lo decimos. Es lo mismo
Es lo mismo, compañeras y compañeros, que este partido sigue diciendo hoy en relación con lo que es el debate sobre nuestro futuro estatutario. Yo no sé si es lo que dicen un nuevo estatus o un nuevo estatuto, no sé exactamente qué diferencia hay entre una cosa y la otra, pero realmente también ahí, siendo como hemos sido un partido clave, seguiremos teniendo una posición para defender qué es lo que queremos como Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, enfrente de una equivocación monumental del nacionalismo. Suele decirse que, lo decía Mitterrand, realmente era una frase muy agresiva, decía él, el nacionalismo es la guerra. Yo creo que depende de los momentos históricos. Los nacionalismos pueden ser proyectos constructivos de determinados momentos de un país, pero pueden ser también proyectos extraordinariamente destructivos. ¿A qué quiere jugar el nacionalismo vasco hoy? Realmente es una pregunta que me parece importantísima a los efectos de saber a qué jugamos hoy. Y el estatuto que tenemos es un estatuto con un nivel de autogobierno tan extraordinario. Me parece tan mezquino que el nacionalismo vasco no lo quiera reconocer. Me parece tan mezquino que no se quiera decir claramente que tenemos un modelo de autogobierno y de autofinanciación económica extraordinariamente, que si lo ponemos en riesgo con no sé qué proyectos independentistas nos va a arruinar y nos va a dividir, que ese proyecto nacionalista puede ser muy destructivo. Hoy el nacionalismo catalán es un nacionalismo destructivo, no construye nada. Y ese nacionalismo que en Euskadi puede pretender una reivindicación de la autodeterminación para la independencia puede ser también extraordinariamente destructivo del país. Dividirá a Euskadi y arruinará al país. Y es por eso que nosotros, socialistas vascos de la convergencia PSE, Euskadiko Ezkerra, tenemos todo el derecho del mundo a decir sí, queremos que la reforma estatutaria nos mejore el autogobierno, que avancemos, pero sobre todo que sea la oportunidad de un pacto interno que nos falta, porque el tiempo que vive Euskadi es un tiempo de paz y de pacto, y de nuevo de pacto. Y eso es el PSE, un tiempo de pacto, para poder construir, para poder hacer quizás no sé exactamente, para mí es un sueño político cuando uno ha recorrido tantos años de convivencia con el nacionalismo y con las dificultades con las que siempre nos hemos encontrado para hacer compatibles nuestros proyectos. Siempre me ha parecido un sueño poder hacer una reforma del Estatuto Vasco que no nos lleve a ese camino destructor, por eso hay que ser muy firmes, pero que siga teniendo en el PSE ese partido vertebrador de país, ese partido útil, ese partido de pacto, de mano tendida, para que en un preámbulo de ese nuevo estatuto nos contemos juntos nuestra última historia de los últimos 40 años y que seamos capaces de poder establecer un marco de convivencia de todos, porque el tiempo que nos toca es un tiempo de reconstruir todo lo que destruyó la violencia. Y como ya la paz es irreversible, afortunadamente, creo que hay también una oportunidad para que ese nuevo estatus no sea un estatus a lo desconocido, a la ruptura o a la ruina o a la división del país. No, firmes en eso, pero al mismo tiempo con una mano tendida para construir ese pacto que nos integre a todos los vascos en una narración común de la verdad, por supuesto, de lo que han sido los últimos 40 años, que nos permita que todos formemos parte del mismo marco jurídico político en el futuro. Para mí esa es la posición del PSE, y perdonar, no quiero dar lecciones a nadie, pero me parece que es el correlato lógico, es el corolario lógico de lo que somos, de ese papel clave que hemos jugado tantos años en la historia vasca, siendo un partido tan importante para la construcción moderna de Euskadi. Termino. Vivimos tiempos raros, realmente, también en la política española y en la política europea también. Es muy probable que haya un gran desconcierto en general. Hay mucha gente que está descontenta de lo que está pasando, inclusive de los sistemas políticos. Hay la sensación de que la política está parada y no les falta razón. Y hay una razón también para pensar que la socialdemocracia europea está viviendo tiempos muy difíciles. Yo solamente quiero deciros, no voy a extenderme en temas tan complejos, que os sintáis orgullosos de lo que somos y sobre todo que estéis seguros de lo que seremos. Esto me parece lo más importante en este momento. Miro alrededor y no descubro ni partidos, ni formulaciones políticas nuevas,
ni nada que combine, ni liderazgos que combine mejor lo que somos. La defensa de la democracia y de la libertad en una sociedad de justicia social. La defensa de la democracia y de los derechos humanos en una aspiración de igualdad de oportunidades, con nuevos retos, también lo decía antes Miquel, porque aparece el combate a la desigualdad de nuevo como la gran asignatura pendiente, con nuevas revoluciones que en otros estadios se están produciendo, como hemos dicho antes. Hoy veremos a miles y miles de pensionistas reclamando pensiones más dignas, y lo haremos y lo seguiremos haciendo junto a las mujeres en la igualdad, y seguiremos reivindicando un sistema de trabajo más digno. Pero para todo eso sigo viendo que la socialdemocracia o los socialistas combinamos mejor que nadie la defensa de la libertad y de la democracia con la igualdad de oportunidades. No veo proyectos mejores. Por eso os digo, sentiros orgullosos, como nos sentimos, de ser lo que somos después de ver lo que hemos visto y sabiendo lo que somos, y sobre todo, más importante, sentiros seguros de lo que seremos. Esto me parece que puede ser el mejor mensaje en esta conmemoración que hacemos de un día tan significativo, tan importante y tan reivindicativo también sobre lo que somos y sobre lo que seremos. Quiero terminar aprovechando que os tengo aquí a todos para deciros que durante muchísimos años he estado representándoos en multitud de sitios. Siempre lo he hecho porque me lo habéis pedido y porque me habéis dado ese inmenso honor. Simplemente os quiero decir que cuando ya termina mi actividad política, no he encontrado el mejor momento para despedirme que este. De manera que muchas gracias. Eskerrik asko. Solo os lo diré con palabras que pueden parecer un poco cursis, pero solamente quiero deciros, para terminar, que os quiero. Hasta siempre. Egunon guztioi. La verdad es que es un momento muy especial para todos y Ramón ha contribuido también a hacerlo especial. Eskerrik asko, Ramón. Eskerrik asko Mikel, Azahara eta Eider. Eta egunon alderdikide eta lagun guztioi. Ongion, Ezkerraren familia handia. Buenos días. Bienvenidos a todos y a todas las que habéis querido compartir esta fiesta, este aniversario de la fiesta de la convergencia de la izquierda vasca. Porque de eso se trata en este acto de hoy, de recordar uno de los hitos en que esa izquierda tomó una decisión que ayudó a orientar toda la política de Euskadi. Esa izquierda que es la corriente política de mayor arraigo en esta tierra, la que más tiempo lleva ofreciendo respuestas a la ciudadanía vasca y que en su largo siglo de historia ha ido sumando esfuerzos, sumando compromisos y sumando siglas. Y lo ha venido haciendo con un único afán: ganar derechos para el conjunto de la ciudadanía. Hemos estado escuchando a quienes vivieron aquel proceso en primera persona, a Ramón y a Mikel. Mikel y Ramón nos han recordado las dificultades que vivieron y las oportunidades que se supieron aprovechar en aquellos días de la convergencia. Y con ellos, en sus recuerdos y en sus palabras, los imprescindibles que hoy no pueden estar con nosotros, Txiki Benegas y Mario Naindia. No lo pueden ver, pero aquí están, porque aquí está la Euskadi en la que pensaban entonces. La Euskadi libre de amenazas en el momento de mayor sosiego, progreso y cohesión social que haya conocido hasta ahora esta tierra. La transformación más provechosa que haya tenido este país. Hauxe da gure Euskadi, hauxe da eraiki nahi genuen Euskal Gizartea. Sí, porque si esto ha sido posible, es gracias a la decisión valiente de quienes dejaron atrás desconfianzas y suspicacias para unir fuerzas en una causa compartida.
Lo hicieron conscientes de la realidad de esta sociedad, de su gran pluralidad de sentimientos e identidades, del empuje de una juventud que irrumpía con nuevas inquietudes, con ganas de encaramarse a la modernidad de Europa en la que acabábamos de ingresar, con ganas de superar las grandes conquistas sociales que habían logrado sus mayores tras salir de la dictadura, con la voluntad de conquistar definitivamente la libertad, con la voluntad de apostar juntos por un proyecto de izquierdas, autonomista y vasquista, para conseguir el apoyo del conjunto de la ciudadanía vasca y así gobernar Euskadi. Una realidad que supieron ver quienes tomaron la decisión de la convergencia, de quienes ya se ha hablado, y de otros muchos que no se citan, pero que participaron con la misma visión de la Euskadi real. Euskadicos, comunistas, ecologistas, cristianos de base. Y de entre todos esos protagonistas, yo también quiero recordar expresamente a Víctor Urrutia, uno de los mayores conocedores de esas pulsiones que laten en los barrios y en las ciudades, un intérprete de las corrientes de fondo en los comportamientos sociales, un convencido de la necesidad de acompasar las políticas públicas con la diversidad y la igualdad, el progreso y la cohesión, el análisis y el acuerdo. Una de las grandes aportaciones de la convergencia al compromiso socialista vasco. Cuando cumplimos ya un cuarto de siglo juntos, no puede evitarse la mirada a los años, pues que no supimos sumar. Y ya se ha contado suficiente sobre lo que ocurrió cuando actuábamos en paralelo. Lo que nos parece relevante es la razón que nos llevó al encuentro. Y podemos personalizarlas, con permiso de los demás actores y actrices de aquella historia y de aquel proceso, en Benegas y en Onaindia. Si hay algo en lo que se les puede reconocer, es en que ambos eran militantes de la libertad y en que a ambos les unía la misma patria, aquella que hace un país de iguales, una sociedad más justa y un proyecto de convivencia entre diferentes. Asumir la igualdad como meta, asumir la solidaridad como garantía, asumir la pluralidad para gestionarla. Eso es la izquierda, es lo que ambos simbolizan y es la Euskadi que anhelaban. Juan Mari Vandrés explicó en su momento que la convergencia significaba el encuentro entre los socialistas vascos y los vascos socialistas. Y es verdad, porque supuso franquear en ambas direcciones la barrera que nos había separado en los 15 años anteriores, que no era otra que la de la identidad. Y franquear esa barrera era el primer paso para levantarla definitivamente, para que la primera definición de ciudadanía no fuera el sentimiento, sino la de aceptar una democracia con iguales reglas para todos y todas, y superar esa trinchera que nos había distanciado entre las izquierdas no solo era un avance para las fuerzas de progreso, fue un trampolín para que esta sociedad dejara atrás definitivamente la enorme y dolorosa trinchera cavada por el terrorismo. La trinchera que superamos a pesar de que eso le costara la vida a demasiados compañeros, a pesar de ETA, a pesar de todo, y gracias a quienes trabajaron por este proyecto, aun a costa de su propia vida, hemos conseguido conquistar la paz y la libertad definitivamente. Eso Mario no alcanzó a vivirlo, pero lo que estamos disfrutando desde el 20 de octubre del 2011 se lo debemos, entre otros, a quienes, como él, supieron hacer transitar a una parte de nuestra sociedad de la violencia a la democracia, a quienes, como él, supieron ofrecer una vía política para encauzar las inquietudes sociales de forma pacífica y acordando con el diferente. Pero aquella convergencia fue más todavía. Fue una visión de país, fue una mirada de largo plazo, fue una modernización del proyecto progresista para transformar esta sociedad. Fue la forma en la que el socialismo tradicional asumía como propias las nuevas formas de expresarse de una sociedad pujante. Una sociedad de un perfil joven, activo, preparado, exigente con sus derechos, exigente con sus instituciones, pero defensora de su autogobierno. Savia nueva para el histórico proyecto socialista, que sirvió para afrontar el nuevo tiempo que habría de llegar y que pudimos protagonizar, el de liderar el país. El que permitió en las circunstancias más complicadas hacer frente a una crisis feroz
y hacer frente a un terrorismo atroz, el que permitió domar la creciente desigualdad y el que consiguió hacer desistir a ETA, el que abrió la puerta al nuevo tiempo de entendimiento, pluralidad, estabilidad y libertad para diseñar la Euskadi que necesitamos en este siglo XXI. El nuevo tiempo abierto por el primer gobierno socialista de Euskadi, el gobierno del lehendakari Patxi López, el que por fin pudo poner en marcha la Euskadi diseñada en la convergencia. Elkartasun hori arrakastatsua izan zen bai. Bertan proposatu ziren printzipio guztiak ezarri direlako. Bertan pentsatu zen herria gaur hemen dugulako. Eta Euskadi modernizatu genuen eta ikuspegia ireki genuen. Ezberdinen arteko gizarte bat eraiki. Eta terroristak garaitu genituen. Hainbeste desiratu genuen askatasuna behingoz lortu genuen. Eta hori guztia, orain dela 25 urte, lantzen hasi ginen ametsari esker izan da. Zuei esker, zuei guztioi esker izan da. Este 2018 se lo debemos a los visionarios, a los políticos de altura, a los hombres y mujeres que supieron entender su sociedad mirando más lejos de lo que ofrece una simple encuesta electoral, a quienes sabían que en aquel Congreso de 1993 se sumaban algo más que siglas, que lo que se sumaban eran voluntades de progreso y libertad para fortalecer la Euskadi social, la Euskadi para todos y todas. Y lo sé bien porque fue en ese momento cuando también yo llamé a la puerta de este partido, donde consideré que cabíamos todos los que, como yo, veníamos de experiencias diferentes, de vivencias diferentes, de mundos diferentes, y que en este proyecto renovado encontrábamos un lugar que compartir con los milicianos, con los sindicalistas, con las asociaciones vecinales, con el movimiento feminista y el ecologista, con los pacifistas y con los activistas del euskera. Llamé a esa puerta y allí vi que cabíamos todos, que todos teníamos nuestro sitio y que era el lugar donde cada protesta se tenía que transformar en una respuesta, que era el partido decidido a ofrecer certidumbre cuando la duda y la inseguridad atenaza a la ciudadanía, que era el espacio que sabe preparar el futuro gestionando el presente, pero también sabiendo mantener vivo su pasado. Este Partido Socialista, que tengo la responsabilidad de encabezar, es posible gracias a aquella lucidez que tuvieron quienes lideraron esta convergencia. El proyecto de izquierda útil, a la que se le reconoce no por hacer patrias, sino por hacer ciudadanos y ciudadanas más iguales. La izquierda que influye desde los gobiernos, como en otras épocas hemos sabido hacerlo también desde la oposición. Eta elkargune honetan denok sartzen gara, denok aurkitu gaitezke. Eta zenbat eta gehiago batu, hainbat eta indartsuagoak izango gara. Zenbat eta handiagoa izan elkargune hau, hainbat eta sendoagoa izango da euskal gizartea. Hainbat eta osasuntsuagoa, hainbat eta solidarioagoa, hainbat eta libreagoa. Hori da gure xedea, eskertiak guztiak batu, Euskadi sozial progresista bat eraikitzeko. Porque vivimos tiempos de acoso y derribo de los derechos que tanto nos costó y os costó conquistar. Comprobamos que la gran crisis de la última década ha dejado un saldo incluso más grave que el aumento de la desigualdad. Vemos claros intentos de desmantelar uno a uno los grandes pilares del estado de bienestar, pero también de desmantelar las bases en las que se sustenta la democracia. Es tan evidente que nuestros mayores, aquellos y aquellas que hace años tuvieron que salir a las calles para reivindicar sus derechos, hoy tienen que volver a hacerlo para impedir el derribo del sistema público de pensiones. Vaya nuestro reconocimiento a esta generación ejemplar que, una vez más, mira el presente, pero no pierde la vista de quienes vienen detrás. Nuestro reconocimiento y nuestro acompañamiento, porque hoy el socialismo está de nuevo en las calles junto a ellos y ellas, y porque hoy de nuevo el socialismo propone respuestas a sus demandas, y no vamos a dejarles solos. Porque cuando vemos esto, si hay algo que sorprende es la desunión de las izquierdas, que quienes compartan valores y principios, aunque discrepen en ritmos y métodos. Este acto de hoy debe servirnos también como reflexión de lo que hicimos mal en el pasado
Y lo que se hizo mal fue dividirnos entre las fuerzas de progreso, porque eso solo sirvió para fortalecer a la derecha. Y lo que hicimos bien fue entender que la socialdemocracia es la que siempre ha tenido las respuestas para abordar la justicia social, la lucha contra la desigualdad, la solidaridad y la libertad. Y ahora deberemos abrirnos a respuestas distintas, pero sumando fuerzas, sumando energías, sumando voluntades entre los que queremos caminar en una misma dirección. Y la de este partido está bien orientada. Avanzar en la Euskadi que progresa de forma cohesionada y que afronta el futuro de la mano de los movimientos sociales y sindicales. El diseño de este espacio compartido fue el que se dibujó en la convergencia del Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra, el espacio común en el que todos los progresistas nos pudimos encontrar. Cuantas más fuerzas sumemos, mejor será el futuro de Euskadi. Cuanto más grande sea ese espacio común de la izquierda, mayores garantías tendrá este futuro. Y este reto es el que nos marcamos también los socialistas en el último Congreso de otoño. Un congreso en el que recordé una reflexión de Mario Naindía, pocos meses antes de dejarnos, y que quiero trasladar a este acto. Decía Mario que el socialismo vasco es la esperanza de esos miles de vascos que, a pesar de todo, siguen confiando que Euskadi es un país normal, que pertenece a España y a Europa y que, junto con otros pueblos, debe crear un mundo en paz y en libertad. Esa es la Euskadi por la que trabajaron quienes protagonizaron ese encuentro de las izquierdas vascas. Es la Euskadi en la que trabaja este partido 25 años después, la que queremos que quede para consolidar quienes nos sigan. La Euskadi de progreso y cohesionada, la Euskadi de hombres y mujeres libres para decidir sobre su vida y con iguales derechos e iguales oportunidades. La Euskadi mestiza y plural, la moderna e inclusiva, la Euskadi que se pensó con esta convergencia, en la que pensamos en la izquierda vasca del Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra. Y como se dijo en este teatro en 1993, Gora Alderdi Sozialista, Gora Euskadiko Ezkerra.